understood loneliness before I knew what it was. I saw the pills on your table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant. Oh, I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant. Don't hide your emotions. You can throw down your guard and feed from the notion. We can be who we are. You taught me something, yeah. Freedom is ours. It was you who taught me living it. Togetherness, togetherness, togetherness. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. 'Cause I am a giant. We'll be breaking boulders underneath our feet. I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant. Oh, I am, I am, I am, I am, I am, I am a giant. Nous souhaitions refaire une nouvelle nurserie sur ce site et Lacto Production est venu vers nous car ils cherchaient un centre d'essai pour leur partie recherche et développement sur l'aliment d'allaitement. Les petits à la naissance ont le colostrum généralement dans les 8 heures après la naissance. Ensuite, ils sont placés en case individuelle pendant 10 à 15 jours, donc avec la buvée oxotétine, dilution au bol mélangeur avec une température de dilution à 45 degrés pour une buvée aux environs de 41 degrés. Suite à cette étape, à partir de 15 jours, ils descendent dans la nurserie. Donc, sur la partie dalle, donc les veaux reçoivent 2 poudres différentes sur 2 stations différentes. La température de buvée est constante à 41 degrés. Le suivi des veaux est fait sur l'écran du dalle avec tous les passages, les différentes buvées. La partie santé, alimentation est suivie individuellement aussi matin et soir. Les poudres ont une dilution extrêmement facile, aussi bien la partie bol mélangeur qu'à la partie dalle. Aujourd'hui, avec du recul, on voit que les croissances sont au rendez-vous. Bienvenue chez Lacto Production. Lacto Production est une PME familiale implantée en France, à Montauban de Bretagne, produisant des aliments d'allaitement et des noyaux laitiers destinés à la nutrition des jeunes animaux. Chez Lacto Production, le maître mot est le client. Présent dans 52 pays, nous voulons apporter à chacun de nos partenaires le produit et la qualité spécifique à ses besoins. Avec nos 50 collaborateurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos attentes et particularités. Bienvenida a todas y todos, soy Philippe Griot, responsable de ventas para la zona Américas en Lacto Producción.
Lactoproducción es un fabricante de sustitutos de leche para animales jóvenes. Después de una breve presentación de la empresa, les presentaré las características, el papel y los retos de los sustitutos de leche. Luego, en una tercera y última parte, les presentaré la gama de productos de lactoproducción. Hace 20 años, el señor Bernard Fournier, experto en nutrición animal, creó lactoproducción para acompañar a los profesionales de la nutrición animal. Nuestra principal planta se encuentra en la primera zona de producción de leche en Francia, que también es una de las más importantes en Europa. Así nos encontramos cerca de nuestros proveedores. Lactoproducción está cerca de infraestructuras de transporte, lo que nos permite asegurar una logística eficiente y también acoger a nuestros clientes. La actividad aumenta año tras año gracias a un desarrollo en los mercados extranjeros. La facturación sigue esta evolución, pero está muy sensible a las variaciones de precios de las materias primas, tal como lo vemos entre 2019 y 2020. Lactoproducción es un fabricante que diseña y produce fórmulas a medida según los requisitos de sus clientes. Nuestra política se define según reactividad y flexibilidad. Cualquiera sea el tipo de fórmula, nuestro equipo de técnicos aporta su experiencia para ofrecer soluciones nutricionales eficientes. Para garantizar una alta calidad, nuestro laboratorio nos permite realizar controles de ingredientes. Además, forma parte de nuestro programa Novotel, desarrollado en una granja experimental y que tiene como objetivo el diseño de nuevos alimentos. Este objetivo de calidad se concretiza por procesos de controles internos. En esta segunda parte, les presento las características y las ventajas del uso de los sustitutos de leche. En el caso de becerros, el objetivo de los sustitutos es aportar un alimento estable para corregir las variaciones de calidad de la leche materna. Gracias a la definición de niveles de nutrimientos, el becerro tendrá un destete idóneo para un rendimiento futuro óptimo. La innovación de lactoproducción es el uso del probiótico Enterococcus faecium para garantizar un buen funcionamiento de la flora intestinal. Respecto a los lechones, nos centramos en ofrecer un alimento nutritivo. El mayor beneficio es el suministro de energía a los lechones mediante la lactosa. La lactosa lleva energía y ayuda al crecimiento del lechón, actúa como combustible de alto valor energético. Otra razón para el uso de sustitutos es la falta de leche de la siembra. En efecto, las siembras son cada vez más hiperprolíficas y el sustituto se usa como complemento. El impacto de la lactosa es muy diverso. Entre otros, subrayamos el abastecimiento de inmunoglobulinas que benefician a la inmunidad pasiva del animal. En fin, formulamos alimentos con mucha palatabilidad y que preparan a las futuras etapas de la vida del lechón, el destete en primer lugar. Dos familias se distinguen. Los sustitutos a base de leche descremada son alimentos muy ricos en leche, con un mínimo del 35%. Estos alimentos conllevan un alto nivel de caseína. Para el becerro son el mejor alimento. La otra familia está con fórmulas a base de suero de leche, donde los nutrimentos provienen de derivados de la leche y de ingredientes de origen vegetal. En estas fórmulas, la leche descremada está presente en poca cantidad. Esta familia de sustitutos suele ser la más económica al momento de comprar, pero el rendimiento futuro puede ser reducido para la vaca lechera. Estas diferencias en las materias primas juegan un papel importante en la digestión. Los sustitutos ricos en leche descremada permiten la coagulación, lo que resulta en una digestión fácil y lenta. El alimento beneficia mucho al animal
gracias a la caseína que solo se encuentra en la leche descremada. La digestión dura hasta 6 horas. Al contrario, fórmulas a base de suero y de ingredientes vegetales no permiten la coagulación. Las proteínas de suero no contienen caseína, lo que resulta en una digestión más rápida, casi 2 veces menos que fórmulas de leche descremada. Este gráfico enseña la digestibilidad según los tipos de materias primas. Los productos lecheros, gracias a la caseína, tienen una alta digestibilidad. Nota, hace falta distinguir digestibilidad y asimilación. Después de elegir la familia de sustitutos, falta hablar de las materias grasas. Los sustitutos de lactoproducción respetan el mismo espectro de materias grasas de la leche materna. Utilizamos 3 tipos de aceites vegetales, coco, palma y colza, que reconstituyen todas las cadenas de ácidos grasosos de la leche materna. Las materias grasas ya vienen incorporadas en las materias primas. La tecnología utilizada para esa incorporación impacta la calidad del alimento. 2 procesos existen, el proceso líquido y el proceso seco. En lactoproducción, solo utilizamos materias grasas procesadas vía la tecnología líquida. Esta tecnología ofrece la mejor incorporación, el mejor comportamiento del polvo en condiciones difíciles y el mejor rendimiento al nivel nutricional. Tal como lo vemos en el esquema, las moléculas de grasa en amarillo están protegidas por una capa de nitrógeno. Así, al contrario de la tecnología seca, donde las moléculas de grasa están a la superficie del polvo, la tecnología líquida permite una mejor asimilación, porque las moléculas de grasa están adentro del nitrógeno. Por último, les introduzco las gamas de sustitutos de lactoproducción. En primero, la gama Lactolac destinada a becerros. 2 familias, fórmulas a base de suero con Lactomilk Eco y Lactolac 1. Son fórmulas económicas con un alto nivel de proteínas. La segunda familia, con los Lactolac 35 y Lactolac 50, que incluyen un 35% y un 50% de leche descremada respectivamente. El Lactolac 35 es una fórmula que tiene mucho éxito y proporciona un alto rendimiento. Se utiliza sobre todo en las 2 primeras semanas de vida. La gama Lactolac tiene 2 fórmulas para lechones. El Pigletto, fórmula rica en leche descremada, y el Pigletto SL, que lleva el mismo nivel de proteínas y de materias grasas como el Pigletto. El Pigletto SL está especialmente diseñado para alimentadores automáticos al impedir que la leche coagula en las tuberías. Es una fórmula económica a base de suero y muy digestible. En cuanto a los núcleos lecheros, 3 fórmulas distintas. El Porcomax, para iniciadores, ofrece un 25% de leche descremada. El Lactopig proporciona un 40% de lactosa y permite una digestibilidad óptima y previene la diarrea a través del paquete de seguridad Lacto. En último, el Lacto 38.1 está destinado a la primera edad. Muy sabroso, contiene un alto contenido en proteínas fácilmente digestibles. Además, Lactoproducción desarrolló gamas para cabritos y corderos. El Lactolamb y el Anilac ofrecen los mismos niveles de proteínas y materias grasas, pero no del mismo origen. El Lactolamb está a base de suero, mientras el Anilac a base de leche descremada. Igualmente para cabritos y corderos, y también becerros, Lactoproducción diseñó gamas de alimentos orgánicos. Estas fórmulas tienen un alto nivel de leche descremada. Destinado a las plantas de alimentos,
Podemos ofrecer materias primas con diferentes tipos y calidades. Entre otros, los sueros reengrasados ofrecen buenos resultados, tal como el suero reengrasado con un 50% de materia grasa de origen animal. En fin, dos gamas para mascotas y potros, el Lactopet y el Baby Horse. Para resumir, Lactoproducción les ofrece fórmulas a medida que cumplen con las necesidades nutricionales de los animales y a precios competitivos. Todos nuestros ingredientes son sin organismos genéticamente modificados. Lactoproducción está certificada QS. Para sus alimentos, Lactoproducción ofrece diferentes tipos de sacos que preservan el producto durante el transporte. Otras gamas están disponibles y podemos envasar con su propio diseño si lo desea. Lactoproducción es una compañía internacional. Ofrecemos nuestro saber hacer en más de 53 países. Para ser cada vez más cerca de vosotros, nos puede encontrar en varias ferias internacionales. Así se termina mi presentación sobre los sustitutos de leche y lactoproducción. Les agradezco por su tiempo y su atención. En complemento, les invito a ver el video siguiente que les dará a conocer nuestra planta, así como las personas que trabajan aquí. Podemos quedar en contacto a través de nuestra página LinkedIn, de nuestro sitio internet, o también podrá encontrarnos en la feria Eurotier, que tiene lugar este mes de noviembre en Alemania. Lactoproducción está buscando distribuidores en México, pero también en otros mercados de la zona América. No duden en contactarnos si están interesados. Déjenme agradecer a la señora Claudia Arenas de GILSA por permitirnos realizar esa presentación y ayudar a que la actividad persigue en estos momentos. Quedo disponible por correo electrónico o WhatsApp. De nuevo, les agradezco por su tiempo y su atención. Hasta pronto.